Bueno, pues buenos días a todos. Hoy vamos a hacer el webinar de la consola de Sentinel One, de la versión Liberty. Y nada, sobre todo comentaros las novedades que vamos a tratar, el tema de Firewall Control, Device Control, el Task Manager View, una de las nuevas funcionalidades para deshabilitar en la gente, ¿vale? Ya disponible en la versión 4.4 o superior. Y por último le vamos a dar una vuelta y un repaso al nuevo fil, ¿vale? Sobre todo la parte del análisis forense que nos lo habéis pedido y por supuesto lo vamos a repasar un poco, ¿vale? A ver si podemos resolver todas las dudas que nos habéis trasladado en las últimas semanas. Bueno, pues lo primero, como siempre, accedemos a la consola, como sabéis, y nos vamos a la pestaña de Sentinel. Y en este caso queremos retomar la parte de Firewall Control. ¿Vale? Si os acordáis, antes lo llamaban Firewall Control, ahora es Network Control, ¿vale? La funcionalidad, veis que la interfaz es un poquito más distinta, ¿vale? Tenemos los nuevos scopes, pero la idea o el planteamiento es casi igual, ¿vale? Hay un pequeño detalle que es el tema de los tags, ¿vale? Que vamos a poder trabajar con ellos de la siguiente forma. Pero bueno, antes de empezar por ahí, veremos que tenemos la misma interfaz, como siempre vamos a poder importar y exportar todo el tipo de reglas, ¿vale? Como siempre vamos a crear cualquiera de ellas diciendo creo, si no recuerdo mal, que ya tenía unas creadas para que pudiéramos verlo. Ah, control. Ahí para que lo veáis mejor, ¿vale? Vamos a ver el listado de, o es el nombre que le hayamos dado, el tag, ¿vale? La ficha, la etiqueta, ¿vale? Que queramos darle y bueno, el resto de parámetros de entrada, salida, cómo está configurado, ¿vale? Lo veamos. Esto a modo resumen, si lo vamos a crear una nueva, recordemos que vamos a poder darle cualquier nombre, pues en este caso vamos a bloqueo Facebook, seleccionaremos el sistema operativo donde va a aplicar, le daremos un tag, ¿vale? Luego podemos crear etiquetas o reglas con diferentes etiquetas, ¿vale? Que es lo que luego os quiero comentar. ¿Qué hemos hecho? Regla, bloquear, ¿vale? Y como siempre, esto sí que veréis que es exactamente igual. Le podemos dar protocolo, aplicación, dirección, a quienes queremos que aplique, en qué puertos locales y en temas de destino, a dónde va a apuntar, a dónde exactamente en este caso de .com, ¿vale? Y si queremos aplicar un tema de localizaciones que tengamos ya preconfigurado, ¿vale? Habilitar la regla según acabemos de configurarlo y le daremos Save. ¿Vale? Y se pondrá, como siempre, siempre decimos que las reglas, como cualquier firewall, van a estar en orden. Entonces, os recuerdo que tenéis la opción de recolocarles para que, según vaya haciendo, primero va a mirar la primera regla, luego la segunda. En el momento que haga match, ¿vale? Que haga coincidencia, ¿vale? Que esté en la red definida, en el destino definido y haga ese match, va a aplicar las reglas, bien sea de entrada, bien sea de salida. Con lo cual, importante el tema de reordenar. ¿Vale? Lo podéis hacer aquí, muy sencillito. Bien, y por otra parte, esta pestaña de las opciones de settings, de ajustes, ¿vale? Que solemos llamar, esto viene para el tema de la herencia, ¿vale? Antes nos salía un cuadro pequeñito, luego veréis que en el device controles todavía está como antiguamente. Para el tema de las configuraciones heredadas, ¿vale? Aplicadas a, bien sea a nivel account, site o grupo, ¿vale? Entonces se va heredando de ahí para abajo por defecto, salvo que evidentemente queramos decirle, oye, no, mira, me lo pones manual, que en este grupo vamos a querer aplicar otro tipo de configuración por lo que sea. Pues lo aceptamos y ya está. Y luego en tags, aquí lo que vamos a hacer es, nos hace un scope, unas búsquedas de las diferentes tags que tenemos creadas, los diferentes bloqueos. Por ejemplo, si creamos una regla
con redes sociales y metemos, como sabéis que antes solo podíamos crear en una misma regla, podíamos definir un único destino, una única IP, de entrada, de salida, lo que fuera. Ahora podemos meter diferentes. Entonces, por ejemplo, en vez de hacer uno de YouTube y otro de Facebook y aplicar al mismo equipo, ¿vale? Podemos definir redes sociales y meter pues, en una sola regla todas y luego a un equipo específico pues le vamos a bloquear redes sociales, le vamos a bloquear tema de vídeos, vamos a bloquearle tema de intranet, acceso a internet o excepciones al revés, decimos bloqueamos todo menos pues intranet, portales corporativo, departamento comercial, departamento marketing, bueno, pues esa serie de exclusiones, ¿vale? Podemos plantearlo de bloqueo todo, dejo permisos o bloqueo solo, dejo todo menos las cosas que como se suele decir ahora, ¿no? Que es muy moderno decir el tema de las aplicaciones de baja productividad o temas así, ¿no? Entonces, que os quede claro eso, ¿vale? Podemos hacer esas búsquedas una vez que las tenemos definidas y aplicarlas directamente, una vez que las definimos en el portal, las podemos aplicar a cualquiera de nuestros grupos, tenant sites y demás, ¿vale? Eh, como veis aquí lo podemos hacer, crear una regla con este tag o editar los tags, ¿vale? Bloquear y aplicamos los diferentes. Bien. Vale, esto es sencillito. Siguiente parte, device control. Si os fijáis, este es el mismo feel, la misma interfaz, ¿no? Aquí podemos seguir haciendo las mismas búsquedas de antes. Recordaros que tenemos USB y Bluetooth para el tema de dispositivos y podemos ir aplicando tantas reglas como queramos. Del mismo modo, esto sigue siendo igual, ¿vale? De bloqueo de impresoras. ¿Vale? Seleccionamos la interfaz, bien sea por Bluetooth o USB. Y le podemos decir pues, una marca, un específico, un número de serie, un producto, ¿no? O por clase para que permita, ahora nos permite el panel siguiente definir qué tipo de categoría, ¿no? Y recordaros que una de las últimas acciones antes teníamos solo bloquear o escribir o permitir y ahora ya nos dan estas dos opciones, ¿no? De leer y escribir o solo leer. Es un ajuste un poquito más fino. ¿Vale? Y en este caso, pues podemos definir el tema de las clases, ¿no? Que es lo que estábamos mirando. Decimos, por ejemplo, print, ¿vale? Cualquiera, me da igual. Pues, no quiero que nadie imprima. Pues, todo lo que enchufemos por USB, toda impresora que enchufemos por USB, va a dar el error, ¿vale? El mensajito de error, si lo queréis ver, luego a última hora lo vemos en un segundo. Pero bueno, sería una vez que lo enchufamos, lo tenemos aplicado en la máquina virtual. Una vez que lo conectas, te sale el pop-up, ¿no? De USB Device Blocked abajo a la derecha, ¿no? Del icono. Y una de las cosas que os decía que sí que que seguía siendo igual o que esto no lo habían cambiado todavía, era esta parte del log, ¿vale? Os acordáis que en la parte de Network Control, de Firewall Control, la interfaz era así. Os recuerdo que estas opciones es para poder hacer log de todos los equipos que queramos mantener un poco más monitorizados. Y en este caso aplicamos o bien de forma heredada o bien de forma específica a este grupo, a este site donde lo estemos aplicando, ¿vale? Que podamos ver en el log, en este caso, cuándo se ha producido tanto los permisos como los bloqueos y las reglas que hayamos definido, ¿vale? En este caso nos vamos a Activity, justo en este vemos que ayer estaba haciendo pruebas, ¿no? Para ver que todo funcionaba y nos sale que Pablo ha estado soporte WOS, ha metido un USB y le ha aplicado la regla bloqueo impresoras, esta es la que hemos creado ahora y aquí VMware USB was connected y regla de bloqueo Facebook, ¿vale? Y aquí con el USB, aquí con otro, ¿vale? Todo esto es definible. Y muy importante, con el tema de los USBs, ¿vale? Que en este momento cuando lo hemos definido, lo podemos editar o ver este menú y directamente desde aquí, si lo tenemos enchufado ese USB en el momento, nos permite crear una exclusión a esa regla directamente desde aquí, ¿vale? En el evento en el que nos ha hecho el bloqueo. ¿Vale? En este caso sería... creo que es cuando tiene que estar conectado o igual tiene que ser más reciente. Pero bueno, normalmente nos aparece el botoncito aquí, ¿vale? Luego lo probamos.
Bien, vale, otra de las cosas nuevas o que más, además a mí me parecía bastante importante era el tema de las tareas. Cuando hablamos de tareas es cuando sabéis que podemos lanzar las actualizaciones remotas, ¿no? En cualquier dispositivo, le damos a la pestaña de acción, buscamos update, ¿vale? Y seleccionábamos la versión de la gente que queríamos actualizar. Y en aquel momento nosotros veíamos esto, veíamos que en el dashboard había un panelito que decía out of date y ahí se movían todos los equipos pendientes de actualizar, pero no sabíamos si estaba, si había fallado, si se había llegado a conectar, no teníamos, digamos, visibilidad ninguna de esa tarea que habíamos lanzado, ¿vale? Aparte del activity, que también vimos que se había lanzado, pero no teníamos una respuesta por esa parte. Ahora tenemos esta pestaña de Task Management, ¿vale? Donde vamos a poder ver de todas las actualizaciones que hemos ido lanzando, cuál se ha completado, de qué versión a qué versión, ¿vale? Y en caso de que hayamos tenido cualquier incidencia, cualquier fallo, o la máquina estuviera apagada o la hayamos bloqueado por algún tema, ¿vale? Pues bueno, generamos un expired que no encendiera la máquina en N días para que bloqueara. Y bueno, de todos modos, cualquiera de estas tareas, que sepáis que tenéis botón de acción, ¿vale? Para cancelarlas si en algún momento decimos, oye, pues mira, la cancelo y lo hago de forma manual y que no se quede dando vueltas ni generando trabajo en la consola, ¿no? Pero bueno, es una forma, a mí me parece bastante interesante ver el proceso o el estado de esa actualización, ¿vale? Luego hay un par de panelillos más o datos que nos van a ir apareciendo según vamos navegando. Cuando tengamos alguna tarea pendiente, bien sea de reboot, bien sea de update, bien sea de algo, aquí debajo nos va a aparecer algún disclaimer o un mensajito, un panel, un mensaje, para llamarlo como queráis, donde nos va a informar de ese tipo de notificaciones, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Donde este equipo está pendiente de actualizar, máquina necesitamos hacer o reiniciar o ha pedido el desinstalar desde la gente o lo que sea, ¿vale? Por supuesto, en estos paneles, ¿vale? Por aquí nos va a mostrar cuando estamos en Sentinel, el tema de desinstalación nos aparece un warning, ¿no? Cuando ya luego pinchamos, nos aparecerá aquí la descripción por completo, ¿vale? Una cosa que muchas veces habéis preguntado y antes había que hacerlo de forma a nivel de comandos o bien haciendo movimiento de grupos y no es nada más y nada menos que deshabilitar a la gente, ¿vale? Muchas veces o en alguna ocasión, ¿no? Todos nos encontramos con que pues un antivirus o aunque sea un SentinelOne en alguna ocasión da temas de interoperabilidad o pensamos o suponemos que pudiera estar bloqueando algún tipo de aplicación o lo que sea. Entonces, antiguamente o hasta ahora, teníamos que o bien moverlo a un grupo, deshabilitar todos los motores de la política, por ejemplo, ¿no? Era una de las formas más sencillas. Movíamos un grupo, lo poníamos en detect, desactivamos todos los motores y de tal forma que, bueno, pues por lo menos tuviera la mínima protección para pegarle un reinicio a la máquina, probar y ver que no nos paraba o no nos ralentizaba o, bueno, el problema que fuera de origen, ¿no? Y la otra opción era, a nivel de comandos, pues meternos con el sentinelctl, la passphrase, meterle el desbloqueo y luego parar los motores o la carga del servicio, ¿no? Para el servicio de SentinelOne para que deshabilitar la protección. Pues me enorgullece avisaros y informaros que ahora desde la versión 4.4 de Agente, que está en modo early, ¿vale? Que todavía no es una general, pero bueno, yo me he instalado para que poder enseñaros esto. Tenemos aquí abajo del todo un Enable y Disable IE. Cuando le demos al Disable nos va a salir este mensajito diciendo, oye, ¿cuánto tiempo queréis deshabilitar ese panel? Durante 3 horas, ¿vale? Una fecha específica y nos dice que todo lo que se va a parar, en este caso, ¿vale? Por supuesto, esto por ahora solo funciona para Windows, pero bueno, que sepáis que, bueno, pues el firewall, el Ranger se queda en Scanner Only, el anti-tamper para que no puedan desinstalar sigue funcionando y el device control solo en Windows.
resto de tareas o el resto de motores, como veis, estará. Importante saber que en el momento que reiniciemos, el agente volverá a estar operativo. ¿Vale? Esta tarea que hemos hecho 1 hora, si reiniciamos la máquina, se volverá a activar. Bien, hasta aquí lo que tenía para contaros hoy de novedad. ¿Vale? Hay algún otro feed, que bueno, pues las pelotitas de informaciones, que está muy interesante, ¿vale? Que aquí os van contando pues todas estas cosas que os vamos contando nosotros un poco más de la mano, ¿no? De manera más familiar. Aquí lo tenéis todo según van saliendo, las nuevas releases, las nuevas funcionalidades, por aquí tenéis la del el firewall control, etc, etc, ¿vale? Y todas estas release las podéis ir manejando de esta forma, ¿vale? De aquí a poquito también tendremos el tema del soporte vía chat, directamente con fabricante. También recordaros, como siempre, insistimos mucho, han hecho una actualización a modo de APIs, ¿vale? Pero bueno, eso quien esté interesado podemos hacer la información, ¿vale? Más específica, pero bueno, han hecho una mejora considerable de tema de APIs. Y por otra parte, en la consola online veis que ha cambiado también bastante el feel. Y bueno, pues aquí nos podemos hacer como siempre las mismas búsquedas, pero bueno, parece que está un poquito más detallado, ¿no? El tema de las búsquedas, de las tareas. Bueno, pues, vale, os recuerdo que siempre es una información muy útil que tenéis en todo momento y directamente de acceso desde la consola. ¿Vale? Cualquier búsqueda, si hacemos el tema de firewall, ¿vale? Managing Firewall Rules. Y nos dicen cómo crearlo, cómo hacerlo, cómo utilizar las tags, crear tags. Vamos a ver. ¿Vale? Un poquito todo nos cuenta cómo funcionar, cómo hacer las búsquedas, cómo crearlas, cómo aplicarlas, etc, etc. ¿Vale? ¿Alguna duda al respecto de estos temas? No. Bueno, solo os voy a dar un repasito del tema del análisis forense, ¿vale? Porque nos lo habéis comentado en varias ocasiones y bueno, oye, estamos para ayudar. ¿Vale? Os recuerdo que la interfaz hasta aquí sigue siendo exactamente igual y veis diferentes ataques de WannaCry, como siempre, esto ya lo hemos visto 1000 veces, ¿vale? Y varios vídeos al respecto de cómo hacemos la infección, cómo hacemos la recuperación, el rollback y demás y demás. Os recuerdo que ahora, cuando seleccionamos los ataques o las amenazas detectadas, nos muestra el estado, en cómo están, si están mitigadas, qué motores ha detectado, bueno, las categorías, lo de siempre. Pero ahora han separado un poco estas acciones. ¿Os acordáis que antes teníamos un botón de action y teníamos todo junto? Simplemente ahora lo han separado. Aquí podemos seleccionar la acción que queremos tomar y cuando antes decíamos hacer rollback, hacer reboot, hacer reboot, mitigar, tenemos que marcarla como digamos en diferentes pasos, ¿no? O bien si seleccionábamos el panel de histórico, el timeline que decíamos, ¿no? Podíamos ver en qué momento estábamos. Pero bueno, desde aquí podemos seleccionar esto y nos va a salir esta tarea. Y como veis, si es lo mismo que hacíamos antes, que decíamos kill quarantine, remediate y rollback. Y veis que se va fijando el cuadradito de anterior, ¿verdad? Vale. El marcas resolve, ¿os acordáis que después de hacer eso también teníamos que darle una segunda vez para limpiar el panel, marcarlo como resuelto? Esto ya directamente nos aparece en el mismo. Sí que tenemos también el añadirlo como blacklist, que antes era otra tarea adicional que teníamos que poner aparte, y ahora nos han puesto que confirmemos el veredicto, si ha sido una mitigación, bien sea en automática o la detección como tal, si ha sido correcta o incorrecta, ¿vale? Para ayudarles a alimentar su base de datos. Entonces, seleccionemos lo que seleccionemos, marcamos y le damos a aplicar, ¿vale? Por supuesto, bueno, la parte de Network Quarantine, esto es conectar y desconectar, lo han separado y ya está, no tiene más tema. Si en algún momento hemos dado el veredicto y lo queremos hacer uno a uno, darle que sí, darle que no, lo que sea. Y un poco el tema de incidencia status para darle como resuelto en progreso, resuelto por completo, ¿vale? Eso tampoco tiene dificultad, las mismas tareas que hemos visto hasta ahora, simplemente que las han repartido de una forma un poquito más organizada. Tema de filtros, exactamente igual, podemos hacer cualquier tipo de búsqueda por cualquier tipo de hashtag, nombre, IP, estas cosas. Y el tema del field, ¿vale? Una vez que ya seleccionamos la amenaza como tal,
en este caso WannaCry, este field, que es lo que nos habéis preguntado muchas veces. Vamos un poco a repasarlo sin hacer toda la demo y demás, que ya lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Pero bueno, un poco por intentar explicaros todas estas cosas. Primero, el estado, ¿vale? ¿En qué momento estamos? Detectado, mitigado, cuarentena, ¿vale? Lo vamos a ver aquí en el estatus. Confidence, el tema, la información que nos da sobre el malware, si sabemos que es un malicioso, si es conocido, si es un ransomware, si es lo que sea. Veredicto en este caso, porque ya lo hemos dado como positivo y el estado que está resuelto, ¿vale? Pero esto en cualquier momento lo podemos cambiar y normalmente si está en una detección o todavía hemos puesto la política de forma automática que lo ponga o le hemos mandado a la acción, ¿vale? Seguramente nos pondrá un definite, ¿vale? O in progress, ¿vale? Fechas y demás, no creo que tengáis ningún tipo de problema. Si queréis pasar al tema del hunt, ¿vale? Al tema de divisibility, lo podéis hacer directamente desde aquí y hacer las búsquedas. Y como os decíamos, la herramienta de divisibility es una herramienta de hunt que llaman ahora, ¿no? Una herramienta de trazabilidad que, por ejemplo, este hash, que sí lo ha detectado en diferentes máquinas, como puede ser el caso, no solo en la máquina que estábamos haciendo la búsqueda, sino en todas las máquinas donde este hash ha pasado en algún momento. ¿Vale? Entonces, veremos en cuáles han sido, pues en esta máquina, en esta otra, cuándo, cómo, por qué aplicación la ha tocado y demás, ¿vale? Para hacer esa trazabilidad o ese análisis en profundidad, ¿vale? Bien, para el tema de recopilar datos, recuperarlo, os recuerdo también aquí, por ejemplo, que si hacemos un fetch thread file, ¿vale? Le vamos a poner una contraseña y después nos vamos a poder ir a Activity y descargar ese thread file, ¿vale? En este caso 10 caracteres, vamos a poner temporal 01, combinación, submit, me ha valido, ¿vale? Y en este caso, si volvemos a Activity, ¿vale? Aquí tenemos la petición. Y aquí nos permite descargar el archivo malicioso, ¿vale? Ese malware que hemos detectado lo podemos descargar, ¿vale? En JSON, para poder alimentar, ¿vale? Y hacer pruebas y hacer todo tipo de test con él, ¿vale? Más cositas. Vuelvo donde estaba. Tema de datos, bueno, esto sí que es exactamente igual, el panel de todos los datos de la máquina, los datos del ransomware, o en este caso el ransomware, porque lo estamos viendo, ¿no? Que nos lo dice en la clasificación, qué motores se han aplicado, en qué momento se ha detectado, etc. Vale, esto es lo mismo. Threat Indicators, los mensajes y el por qué se ha detectado esta amenaza o este ataque, los motivos y por qué, ¿no? Y las notas si queremos añadir cualquier tipo de dato. ¿Vale? Pues si luego queremos ver un histórico, pues fue Manolito el que lo hizo. O esto es un ataque al servidor de aquí a allí. Siempre documentar todo lo que podamos. Por último, bueno, un pequeño detalle en el hash. ¿Os acordáis que antes teníamos, o algunos preguntasteis, Jolín, antes nos gustaba ver en virus total o compararlo con otro tipo de aplicaciones o hacer búsquedas y más? Veis que cada uno de ellos, ¿vale? Nos lanza directamente a diferentes búsquedas. Primero son ayudas de autocopiar en este caso, pero aquí, por ejemplo, nos dice WannaCry.exe, abrirlo en Divisibility o copiarlo, bien sea porque queramos meterlo en un hash, en una exclusión o lo que sea. ¿Vale? Por ejemplo, queremos buscar alguna página, las clasificaciones, copiarlo, lo que sea. ¿Vale? Vamos a la parte de amenazas. Y el tema del hash, por ejemplo, guardar para el futuro, abrir en virus total, ¿vale? Esto sigue funcionando exactamente igual que siempre, o abrirlo en Divisibility, ¿vale? Para hacer esa búsqueda, como hemos comentado, ¿vale? Esto ya lo hemos visto. Tema de máquina, lo mismo, si en qué estado está, si está conectado, cuando se ha hecho el último escaneo completo, si tiene alguna tarea pendiente como reiniciar, opciones mitigadas, si está encendido en este momento y además, bueno, pues todos los datos que estamos acostumbrados, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Vale, parte de Explore. Cuando tenemos esa amenaza, ¿vale? Aquí nos mostrará esos datos de ese malware o de esa amenaza. Vamos a buscar otra que tenga dato. A ver.
Vale. En esta. Ahí. Vale, vamos a ver lo que veíamos antes, se llamaba el Attack History Line. ¿Vale? Ese es el nuevo field que decíamos, ¿no? Y aquí vamos a poder hacer búsquedas por proceso, vamos a poner el panelito si nos molesta para ver el dibujo. Según vayamos seleccionando, vamos a poder ir recogiendo todos los datos. Nos sale lo que antes salía en el lateral derecho cuando seleccionábamos el ejecutable o el dato o el proceso, ¿no? Nos va dando los datos del mismo, con cómo se ha ejecutado, cuándo, por qué, si tiene algún comando específico, ¿vale? Si está generado algún otro proceso o subproceso, ¿vale? Vamos seleccionando todo y vamos desplegando, ¿vale? Si vamos a un WannaCry Decryptor, todos los eventos que parten de él, le seguimos dando, vamos ampliando todo lo que queramos, ¿vale? Pero vamos, es lo mismo que hacíamos hasta ahora, ¿vale? Vamos desplegando, si no lo vemos bien, lo encogemos y vamos buscando cada uno de ellos, hasta buscar el proceso, si queremos ir un poco al ID del proceso que se había generado, cuándo, cómo se llamaba el proceso, si va generado con algún tipo de argumentos, lo que sea. ¿Vale? Y la parte de abajo, como bien sabéis, es lo mismo que teníamos en ese análisis forense abajo del todo, que nos decía un poco más en texto plano, dependiendo de los filtros que tengamos puestos, ¿vale? Ahora mismo es el tema de WannaCry.exe, pero bueno, todos los eventos generados, todos los archivos que se han modificado y todos los procesos, ¿vale? Importante la línea de tiempo desde cuándo empezó hasta cuándo acabamos, cuándo lo resolvimos, ¿vale? ¿Veis? Desde el 6.26 hasta 6.39. Bueno, pues cuando hicimos esta demo, esta prueba, fue lo que tardó desde que se detectó y se reportó hasta que lo marcamos como resuelto y se resolvió la incidencia. ¿Vale? Entonces, todas estas tareas, según vayamos seleccionándolas, llega un momento que vemos en segundos o minutos más tarde cómo se va desplazando en el tiempo. ¿Vale? Desde el original, el siguiente paso, el siguiente. ¿Veis cómo va avanzando la línea, no? Y así con todos. Por supuesto, modo de exportar, ir al root, al original, etc. ¿Vale? Ciertas funcionalidades que nos facilitan un poquito más la visibilidad, ¿no? Vemos aquí cuándo se hizo cada uno de ellos, a cuánto se ha aplicado, podemos descargar los CSVs de todas esas tareas, a qué se ha aplicado, cuáles estaban en cuarentena, ¿vale? Cuáles se han remediado y qué archivos han sido los del rollback, ¿vale? Y en timeline lo mismo, pero un poco más seguido, más gráfico, ¿no? ¿Vale? Vamos a sacar los CSVs desde aquí, lo mismo que veíamos desde ahí arriba, ¿vale? Desde el panelcito de aquí. ¿Vale? Desde cuando se detectó la amenaza, cómo pasó, qué acciones tomamos, etc, etc, etc. ¿Vale? Por supuesto, tenemos la acción de actions, como siempre, esto es lo mismo que hemos visto antes. Blacklist, exclusión, cuarentena y desconnect, las mismas acciones que tenemos de siempre, pero ahora están ahí. Y la llavecita que nos va a decir que cuando abramos una amenaza, pues si bien nos abre siempre en Overview, pues que directamente nos vaya al Timeline o al Explore, ¿vale? O en qué zona horaria vamos a querer que nos dé los datos, ¿vale? Esto no tiene mucho más, ¿vale? Son los mismos datos, simplemente que nos los han cambiado un poco de sitio. Por mi parte, ahora sí que todo, he cumplido el tiempo para variar. Así que, no sé, dudas, preguntas. ¿Os habéis enfrentado a la nueva interfaz? ¿Habéis tenido algún problema? ¿Tenéis alguna duda? Bueno, pues viendo que no, de todos modos, como sabéis, la nueva interfaz va más lenta. No lo creo, habéis visto que lo estoy moviendo por la panel y va bien. No, no considero que vaya más lenta para nada. De hecho, diría que casi está al revés. Igual en la versión anterior podía haber algún problema y demás, que tampoco tengo dato como tal. O cuando cualquier actualización, según lanzan algo, todos, pues bueno, pues tienen algunas primeras versiones
pudiera haber dado algún tipo de problema, pero en este caso no tengo yo ese dato. Vamos por la versión Liberty 56 y yo no tengo ningún tipo de... No he tenido sensación de lentitud, ni de fallo, ni de que se cuelgue, ni bug. Es verdad que cuando antes actualizamos había alguna vez que se quedaba, mostraba datos que no eran porque se quedaban muy cacheados, ahora automáticamente lo limpia. Son pequeñas cositas que yo he notado, eso sí que no he notado, que antes había que darle el control F5 y ahora te salta un panel, te dice nueva versión, reloa. Perfecto, ¿vale? Pues nada, lo que os iba a decir, que muchas gracias por participar en otro webinar, que damos a vuestra disposición, como siempre, Javier y Ana para la parte comercial, un servidor para la parte técnica. Estaría interesante tener algún filtro en esta ventana de threads, amenazas que hayan tocado ficheros o procesos. Sería algún filtro. No sé exactamente a qué te refieres, Juan Mari, pero bueno, me imagino que igual o bien en los export con CSV puedes verlo, o bien en el panel puedes hacer búsqueda por la amenaza. Si quieres ver justo lo que ha tocado ficheros o procesos. Lo veíamos abajo, ¿no? En los ficheros y procesos que se habían tocado. No sé si te referías a Explore. Vale, aquí eran todo, pero que decía ficheros, todos los ficheros que se han tocado. ¿No? Y si queremos exactamente los procesos y las conexiones de red y los registros. Así de si hay export, o si no lo de siempre, seleccionamos todos, lo exportamos y desde ahí en el CSV JSON podemos trabajar con él si queremos hacer alguna búsqueda específica. Para hacer remedip sin tener que entrar a cada uno. Bueno, hombre, pero es que eso es más sencillo que ir uno a uno. Yo puedo ir uno a uno y darle por ahí y seleccionar uno a uno cada una de las tareas, o puedo hacer el selecciono todo, doy mitigación, le digo a todo el mundo rollback, me lo marcas como resuelto, le doy que es positivo, la amenaza era correcta, apply y me olvido. No tengo que ir uno por cada submenú, sub cada incidencia, sub cada proceso. No, para nada. ¿Sí? No, no sé si te ha respondido, Juan Mari. Claro, si quieres ir justo a uno por lo que quieras, porque quieres sacar ese listado, pues tienes que entrar uno a uno, evidentemente, por cada amenaza, según las ha detectado, en el momento que las ha detectado, o la incidencia que sea, o el proceso que sea. Pero entonces ya es, o nos ponemos a coger el bisturí y las pinzas, o matamos moscas a cañonazos. Dependiendo de qué es lo que quieras hacer, pues te va a llevar más tiempo o menos. Personalmente no me parece mal cuando muchas veces detectamos cientos de amenazas del día a día del usuario que se mete en algún sitio y tienes tropecientos ataques, pop-ups o malwares varios que le empiezan a aparecer en el equipo, pues echas un ojo, miras a ver los que son los que pueden ser algún falso positivo o lo que sea, que ves que todos son malos, yo no voy uno a uno, selecciono todos y fuera. Que alguno me llama la atención porque justo es el proceso, que es que estoy viendo que el servicio me va lento en un SQL, en un servicio de backup o cualquier cosa así, pues entonces sí, ya me meto y miro el proceso en el que está mirando, dónde está tocando y demás. ¿Vale? Y si no, con alguna herramienta de hash process, miro en cuál se está inyectando para ver si me está aplicando o no. O creo la exclusión de interprocess de interoperabilidad para, excluir ese proceso y que ver que el Sentinel no aplica en él y no me genera ningún tipo de incidencia. Yo estoy muy contento con esta. No sé si tenéis alguna duda, intentamos aclarar o buscar la forma igual un poco más adecuada a vuestra necesidad. Bueno, cualquier cosa lo vemos cuando queráis. Lo dicho, Javier Ana para la parte de comercial, un servidor para la parte técnica, Olga Ignacio para temas de operaciones. Estamos a vuestra disposición. Un saludo y buenos días a todos. Buen fin de semana. Hasta luego.